Bueno, ¿qué pasa, chavales? Madre mía, qué fresquito hace otra vez en mi ciudad. Bueno, pero no podía dejar de pasar la oportunidad para venir otra vez al campo y mostraros esta carabina que he recibido hace escasamente unos días para enseñárosla a vosotros y mostraros un poco este nuevo modelo en cuanto a color. Este modelo lo tenía a disposición en Carabinas Monte Virgen, creo que Air Max lo llama Dark Knight o algo así, no lo sé, mi inglés es muy malo y mi memoria también es pésima, pero bueno, yo dejaré por aquí la página web de Carabinas Monte Virgen, que como os decía, ellos tienen a vuestra disposición este rifle. Ellos ya sabéis que son el único distribuidor oficial por Air Max para vender tanto sus carabinas como sus complementos y tienen prácticamente todo el catálogo de ambas cosas. Ale, pero es que yo he visto en la página web de Air Max un modelo, un color exacto que Carabinas Monte Virgen no lo tiene. No pasa nada, tú se lo pides a ellos, lo llamas por teléfono, hablas con Quique y pregunta por Quique y él seguramente en el siguiente pedido que hagan, que ellos suelen pedir prácticamente cada semana material Air Max, él hace ese pedido y te lo trae sin ningún tipo de problema. En esta ocasión voy a hacer un vídeo un poco diferente porque he puesto dos cámaras para grabar. Eso me complica a mí un poco más la vida en el momento de la edición, pero creo que esta carabina es tan bonita que quiero hacer también algunas tomas cuando explique algo y quiero que se vea un poquito más de cerca. Si os dais cuenta, tampoco le he puesto visor porque ni la he puesto la carabina sobre un trípode. ¿Por qué? Porque de esta forma a mí me permite poder hacer movimientos con ella, es más cómodo, pesa menos y bueno, pues me apetecía hacer este vídeo un poco diferente en ese aspecto. Yo le voy a pegar un repaso a todo. Hace poco todas las crays son lo mismo, me puedes decir, pero bueno, puede haber gente que los otros vídeos no los haya visto, esté viendo este, en fin, o que cualquier otro motivo quiera darle o refrescar un poco cuáles son cada una de las características de este tipo de arma. Voy a intentar que no se me olvide nada. Como siempre digo, en la caja de comentarios me puedes preguntar aquellas dudas que puedas tener, bien me las puedes preguntar a mí o bien directamente con el distribuidor aquí en España, que como bien siempre me repito es Carabinas Monte Virgen. Antes de empezar el vídeo y antes de empezar a hablar, quiero agradecerte a ti, como siempre, el que estés ahí detrás de esa pantalla, el que me acompañes y que no me dejes solo en esta aventurilla que es la del aire comprimido y que tan buena gente me permite conocer, ¿no? Va a pegar a la derecha, como estáis viendo el viento viene ya de izquierda a derecha, pero bueno, no nos importa. Qué locura, chicos, qué locura. Y bueno, chavales, no sé por dónde empezar. Lógicamente, esta carabina viene en una maleta rígida y viene con un cargador, en este caso calibre 22, con multitiro para 16 disparos, totalmente metálico, muy bueno, y con un pin de carga junto con dos tóricas de recambio. Os voy a decir una cosa, yo llevo disparando con Air Max 4 años y pico. Yo, el pin de carga que yo utilizo sigue siendo el primero que yo tengo y nunca jamás le he cambiado siquiera ninguna junta tórica. Sí es cierto que yo soy muy de lubricar la junta tórica con un poquito de grasa de silicona y a mí no he tenido todavía que cambiar ninguna junta tórica. Yo voy mirando la carabina y lo que yo vaya viendo y se me vaya ocurriendo os lo voy contando a vosotros. Es una carabina que viene con un cañón enfundado, cañón CZ, todos los calibres son cañones CZ, tanto en 4,5 como calibre 30. En el modelo Crate X solo lo tenemos disponible en calibre 4,5, perdón,
5,5, 6,35 y 7,62 desde hace poco tiempo, pero recuerdo que en calibre 4,5 la versión X con cañón de 700 no está disponible, al menos de momento. Cañón CZ con un paso de estría de 1,17, edición Slug. Y digo edición Slug o long range, como le dicen ellos en su página web, para disparar a largas distancias con Slug, porque tiene un estrechamiento al final un poco más ancho, es decir, el famoso choque. No tienen choque o tienen un estrechamiento más suave, lo que lo hace especial para disparar Slug. Me va a pegar un poquito alto. Buah, al mismo sitio de antes. Buah. Sin embargo, si le metes cualquier tipo de balín, te va a funcionar extremadamente bien, sean balines ligeros, como en mi caso, que yo suelo disparar balines ligeros, o en este caso Slug pesados también. Van a funcionar muy bien en todos los calibres. Gatillo ajustable en 2 etapas, muy fácil de ajustar, y esta carabina viene con 2 manómetros, un manómetro aquí que nos indica la presión de la botella y otro manómetro en la parte trasera, en la parte de atrás, que es la que nos indica la presión del plenum. El plenum es este tubito que hay aquí y dentro es, digamos que está el aire regulado para cada uno de nuestros disparos. Bueno, pues como yo siempre digo, este manómetro, que es el que nos marca la presión de trabajo, yo siempre lo cambio y le pongo uno un poquito más grande. Esta carabina también dispone de 4 raíles Picatinny, el superior para poner nuestra mira, 2 laterales, el superior ya tiene 20 modos de inclinación para hacer disparos largos, 2 laterales para poner el cronógrafo, nuestras linternas, el punto rojo, lo que nos dé la gana, y uno inferior para poner nuestro bípode, nuestro sistema de apoyo. Yo en este caso lo he quitado y he puesto este raíl Arca, que no viene lógicamente con la carabina, pero es un complemento que también puedes comprar en Carabinas Montevirgen. Y bueno, a mí me apetecía ponérselo a esta carabina para que vosotros lo vierais, porque el conjunto de colores queda muy bonito. Así que nada, y para también apoyar la carabina aquí y tal, me resultaba un poquito más cómodo. Esta carabina, como ya sabéis, tiene un regulador ajustable de forma externa a través de una llave, y se ajusta totalmente de forma externa, no solo el regulador, sino también la válvula y el resorte del martillo. El resorte del martillo se ajusta con una llave Allen en esta zona de aquí atrás. No sé yo si, bueno, no puedo sacar la culata por una sencilla razón, y es que tiene 2 prisioneros que hace que la culata no se mueva y están apretados. No lo he aflojado, entonces no quiero tirar fuerte para no rayar el eje de la culata. Ya que estoy con la culata, aparte de ser extensible, también se puede ajustar en altura, lo que es la goma de la cantonera, lo que nos pega a nosotros el hombro. También tienes la opción de coger y poner la otra culata, que se puede ajustar todavía muchísimo más, ya no solo en altura, sino también en ángulos para nuestro disparo. Esa culata también la tenía a disposición en Carabinas Montevirgen. La carrillera es ajustable también en altura y en longitud. Tiene empuñadura sistema R15 con una tapeta que nosotros podemos quitar desde aquí, por si queremos meter nosotros nuestras llaves. A ver si aquí lo puede coger esa cámara, pues si nosotros queremos meter nuestras llaves o una bolsita con balines. La verdad que esto viene bastante bien. Y luego esta empuñadura es engomada, y lo bueno es que tiene un reposadedos para el purgar.
yo me acostumbré, yo siempre disparaba con el dedo pulgar abrazando la carabina, el grip por así decirlo, pero gracias a esta empuñadura me acostumbré a disparar así y ahora ya tenga esta empuñadura, tenga la nueva de la Krite Pro o de la Katran o le ponga la que sea, yo ya me he acostumbrado a disparar con el dedo aquí. Por esta zona de aquí también tiene el seguro, un simple clic y se activa o se desactiva el disparo. También se puede, también es con sistema R15 y también se puede cambiar de sitio, por si nosotros el seguro lo queremos tener en este lado de aquí. Os cuento, chavales, botella de 700 centímetros cúbicos, muchísimo aire, porque además la podemos cargar a 300 bar de máxima presión. Ya que tengo por aquí el cargador, ya os decía antes que es un cargador multitiro de resorte totalmente metálico y en calibre 4,5 viene como para 18 disparos, calibre 22 16, calibre 6,35 14 disparos y en calibre 30 creo que son 12 disparos. Esta carabina, sin extender, tiene una longitud aproximada de 900 milímetros y un peso de 3 kilos 100, 3 kilos 200 gramos. La palanca de tiro, en este caso, viene a la izquierda. Es muy fácil cambiar a la palanca a la zona derecha y luego es también muy suave. El otro día me escribía un amigo de Chile, Francisco, desde aquí un saludo, y se acababa de comprar una Krite Pro. Voy a quitar la carga. Se acaba de comprar una Krite Pro y me decía, amigo, noto la palanca de carga un poquito dura cuando amartillo. Claro, hay que pulir un poco el material, sobre todo porque yo le preguntaba, pero ¿a qué energía estás disparando? Estaba disparando 80 y pico Julio, un calibre de 5,5, con lo cual hay que comprimir muchísimo más el resorte y está un poquito más duro. Pero ya os digo yo que aquellos usuarios que compréis una carabina que podéis notar un poquito ese rozamiento con el paso del tiempo, siempre y cuando disparéis a potencia altas, ¿vale? Con el paso del tiempo ese rozamiento desaparece por completo. Y no sé qué más contaros, chavales. Le he puesto el bípode, este pequeñín pero rígido como una piedra de Air Max. No sé si esa cámara lo puede coger ahí, de Air Max. También lo tenéis a disposición en carabinas Montevirgen. Joder, Alex, qué pesado eres con carabinas Montevirgen. Os repito, os dije ya el otro día que carabinas Montevirgen se había convertido, estaba ya en el podium de distribuidores que más venden artículos de Air Max en toda Europa. Y ya no es solo por eso, sino que el servicio que ellos prestan a cada uno de sus clientes, especialmente postventa, que es cuando uno tiene más dudas o puede tener algún tipo de problema, es sencillamente espectacular. Así que nada, chavales, hoy no puedo disparar, estoy en una zona en la que no se puede disparar. De aquí a un momento se me va a hacer de noche, pero sí que espero los próximos días salir al campo, ponerle una mira telescópica a esta Krite y bueno, disfrutar un poco y enseñaros también qué tipo de precisión tiene este rifle, aunque yo creo que no hace falta, puesto que todas las Krite, por así decirlo, tienen la misma precisión. Y este canal, mi canal de YouTube, ya encontráis multitud de vídeos, tanto de la Krite X, de la Krite L, de la Krite Compact, como yo le llamo, de la Katran X, es decir, de prácticamente la totalidad de armas de Air Max, la precisión que tienen este tipo de armas. Muchas veces me preguntáis, y ya lo dije el otro día, tengo que hacer un vídeo explicando un poco la diferencia entre este tipo de arma, la Krite y la Katran. La precisión es la misma, los cañones son los mismos, simplemente pues bueno, pues cambia algunas cosas, el formato lógicamente, esta tipo bullpup, muy táctica, muy ergonómica, y la otra, bueno, pues otro tipo de carabina para otro tipo de disparos, aunque para los que disparamos, como en mi caso, sobre una mesa, nos da igual una que otra, ya depende un poco de tu gusto en cuanto a estética se refiere. Así que nada, chavales, me despido de todos vosotros, ha sido un placer el estar de nuevo contigo, el enseñarte esta carabina tan bonita y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, chicos, un saludo grande.